¿Quieres conocer los secretos de la isla no antártica más meridional del Océano Pacífico? A 3.700 kilómetros de la costa se encuentra Rapa Nui, de Eastern Island, así también conocida como Isla de Pascua. Hoy vamos a hablar de ella y vamos a conocer muchos de sus secretos y cultura. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. En el capítulo de hoy hablaremos de la Isla de Pascua, mi más reciente viaje y una expedición extraordinaria hacia Rapa Nui. Es importante que para empezar vayamos conociéndola por su nombre. Efectivamente, su nombre es Rapa Nui y mal llamada Isla de Pascua. Pues bien, esto nos lleva a hablar un poquito de sus inicios. Para ojos de europeos, la Isla de Pascua se descubrió un domingo 5 de abril de 1722. Esta isla se hubiera descubierto por el marino holandés Jacob Roggeveen, quien aparentemente llega en los días de la Pascua de Resurrección, por lo tanto la llamó Isla de Pascua. Sin embargo, esta es una isla que ha estado habitada durante miles de años, es una isla que tiene una rica y vasta historia, la misma que vamos a tratar de contarles ahora y vamos a hablar un poquito de sus orígenes, de su civilización y por supuesto vamos a hablar de lo más importante. Entre todos estos detalles vamos a hablar algunas cositas y al final vamos a conversar el motivo de mi viaje. Conversemos pues un poquito de la Isla de Pascua. Esta es una isla que se encuentra a 3.700 kilómetros de la costa del Pacífico, puntualmente de la costa de Caldera en Chile. Hoy por hoy corresponde a territorio chileno. En la Isla de Pascua habitan las personas Rapa Nui, quienes hablan el mismo idioma, hablan Rapa Nui, y de ahí viene su nombre. Su nombre, mal conocido como Isla de Pascua, Rapa Nui debe su nombre a que literalmente significa en idioma Rapa Nui Rapa grande, que hace referencia a ser una isla de mayor tamaño. Los habitantes de la Isla de Pascua o los habitantes de Rapa Nui fueron un pueblo que llegó desde la Polinesia. Esto significa que están aproximadamente a 2.100 kilómetros o 2.200 kilómetros al oeste del territorio de las islas más cercanas, que serían las islas Pitcairn, que pertenecen a la Polinesia. Los habitantes de la Isla de Pascua, los habitantes de Rapa Nui, llegaron hace miles de años desde estas islas, desde la Polinesia, la colonizaron y en ella se quedaron.
Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es que en el medio del Océano Pacífico hay una isla de un tamaño no despreciable? Estamos hablando de aproximadamente 163 kilómetros. Por supuesto, como gran parte de las islas, esta se formó por origen volcánico, aproximadamente entre 3.000 millones y 750.000 años. Es decir, tiene un buen tiempo. La isla de Pascua se inicia principalmente por 3 de sus grandes volcanes: Poike, Ranu, Kau y Terebaka. Hoy por hoy los puedes visitar, de hecho. La isla de Pascua, Rapa Nui, tiene muchísimos enigmas. Por supuesto, ha generado durante cientos de años y desde su descubrimiento, muchos han buscado saber cuál es el origen de sus enigmáticas estructuras de los moais. También la isla ha pasado por momentos buenos y malos. La isla, sus habitantes han atravesado varios momentos difíciles, entre ellos sequías, entre ellos hambrunas, entre ellos efectivamente ver cómo su civilización se fue modificando, por supuesto, hasta llegar incluso en algún momento a ser puestos como esclavos durante la época de la colonia. Por lo tanto, Isla de Pascua, Rapa Nui, tiene muchísimo que decir y mucho más que los propios moais. Por lo tanto, hablando un poquito de la parte cultural, efectivamente hay documentales, hay historias, hay teorías, pero hoy por hoy lo más aceptado, y ya luego de estudios genéticos, efectivamente se llega a la conclusión de que Rapa Nui fue poblada por habitantes que venían de la Polinesia. En algún momento, uno de los últimos exploradores, el famoso, qué difícil pronunciar su apellido, Thor Heyerdahl, él decía y comprobó una teoría que hablaba justamente de que las corrientes del Pacífico confluían, subían por Perú o bajaban de México, iban hacia Ecuador, hacia las Galápagos y confluían hacia la isla de Pascua. Si bien esto tiene una razón importante, también se pudo demostrar que no viene el pueblo Rapa Nui, no desciende de los pueblos de América del Sur. Bien, hablemos un poquito del enigma. Yo sé que ustedes estarán pensando, al igual que yo en este momento, pero ¿de dónde vienen los moais? ¿Qué son los moais? ¿Por qué creaban estas míticas estructuras que han maravillado a propios y ajenos, o todo aquel que se acercaba a la isla? Este es el ejemplo. Imaginen ustedes ser navegantes que se encuentran a varios días de la costa, a más de 3.000 kilómetros de la costa de América del Sur. No encuentran nada, puro mar, océano Pacífico con sus tormentas, animales, etc. Sin embargo, llegan, se divisa tierra y lo primero que ven, incluso quizás antes que sus habitantes, estas estructuras gigantes hechas de piedra que daban la espalda al mar. Debe haber sido un momento absolutamente impresionante para aquellos navegantes que, entre comillas, descubrieron Rapa Nui. Imaginen la impresión de llegar a un lugar como este. Pues bien, efectivamente, las estructuras maravillosas conocidas como los moai fueron esculpidas en piedra y tenían una creencia efectivamente dentro de la religión polinésica que los moais tenían el mana, que es la energía espiritual que quedaba de alguna persona. Por lo tanto, aquellas personas a las cuales se les construía un moai eran personas que iban a permanecer con su energía incluso después de la muerte, manteniéndose en la isla. Por supuesto, con cierta capacidad de cuidar o de influir en el resultado de acontecimientos que tenían en la isla. Esto es algo único porque efectivamente en ningún otro lado, en ninguna otra isla, en ningún otro lugar del mundo se realizan estructuras como los moais. Además,
hablando de sus familiares o de sus relativos más cercanos, incluso en la Polinesia, no se realizan en ningún lado este tipo de estructuras tan maravillosas como los moais. Es por eso que Rapa Nui es un lugar lleno de incertidumbres, lleno de estudios, lleno de una mística maravillosa y que vale efectivamente la pena descubrir y visitar. Bien, entonces, ¿cómo construían los moais? Ya sé que hay teorías de que fueron los extraterrestres, ya sé que hay teorías de que los movían con la mente, etc. Sin embargo, a mí me gustaría que ojalá podamos ser un poquito más críticos desde este punto de vista y vayamos hacia las evidencias científicas, porque hay algunos detalles que valen la pena entender. Hoy por hoy tenemos una percepción del tiempo en base a lo que podemos construir con nuestras herramientas. Por lo tanto, pensar que demorarse 5 años en hacer una estructura, en colocarla o hacerlo 5 o 10 años o lo que demorasen, hoy por hoy es prácticamente impensable. Pero efectivamente los pueblos ancestrales de Rapa Nui lo hacían y se tomaban el tiempo que se tenían que tomar para construir los moais. ¿Cómo se hacían los moais? Los moais se esculpían dentro de la cantera del cerro o de la montaña Ranu Raraku y se trasladaban poco a poco a través de la isla para finalmente colocarlos en lo que se conoce como un ajú. El ajú es el lugar ceremonial donde iba a estar esta persona importante en el moai, ¿no es cierto?, con esta energía del mana que conversábamos, y efectivamente iba a estar mirando, influyendo, acompañando, guiando a todo el resto de la tribu que ahí se mantenía. Aquí podemos conversar también un dato muy importante, porque durante miles de años se realizaron los moais como ofrenda, como para permanecer el alma, ¿no es cierto?, de esta persona. Pero hay un dato fundamental para cuando visites a la isla de Pascua. Los moais fueron evolucionando conforme evolucionaba la cultura y por supuesto conforme iban generándose mejores y mayores técnicas para realizarlos. Entonces, si vemos un moai pequeño, probablemente es más antiguo. Si vemos un moai grande, probablemente es más contemporáneo. Finalmente, el moai más grande de toda la isla mide 21 metros y no se terminó. Este se encuentra en la cantera de Ranu Raraku. Finalmente, vale la pena conversar que efectivamente mover los moais, hacer los moais, fue algo que llevó a esta civilización a gastar una cantidad de recursos importantísima, lo cual, por supuesto, vamos a ver más adelante, generó algunos problemas sociales dentro de la estructura de los antiguos Rapa Nui. Las condiciones inclementes del Pacífico y efectivamente en esta isla desolada, normalmente tenemos un clima más o menos templado con una temperatura promedio de 20 a 25 grados, pero claro, es fluctuante. Hay que entender que la isla está en el medio del mar, alejada de prácticamente todos los continentes. Por lo tanto, eventualmente se desatan tormentas tropicales, eventualmente fuertes vientos azotan la isla, y estas fuertes condiciones hicieron que los antiguos Rapa Nui, que llegaron hace aproximadamente 13 o 15 siglos, hicieran diversas cosas para poder subsistir. Efectivamente, el antiguo pueblo Rapa Nui y el actual son los sobrevivientes de un legado efectivo de estar en una isla en la cual no es fácil. Las condiciones, si bien es una isla con un clima fantástico, no es un lugar que tenga absolutamente todas las comodidades, y durante el tiempo, conforme creció la civilización, se vivieron varias escaramuzas o varios conflictos internos entre las diversas tribus que ahí convivían. Por lo tanto, muchos de esos recursos se vieron minados, y si bien muchas de las personas consideran que por el movimiento de los moais o por hacer los moais fue que talaron los árboles y demás,
pues había muchos otros factores, entre ellos alimento, entre ellos el deseo de cultivar y muchas otras cosas más. Ahora bien, normalmente cuando se habla de Rapa Nui, se habla de los moais. Y los moais están construidos con la piedra principalmente del Rano Raraku. Pero hay algunos detalles que vale la pena nombrar, como por ejemplo, los ojos del moai. A ver, habitualmente la foto, la postal, ¿no es cierto?, incluye al moai, pero muy rara vez se los puede ver con sus ojos que eran hechos de coral blanco. Imaginen estas personas puliendo para hacer los ojos del moai y además la parte interior, la pupila, habitualmente era hecha con piedra roja. Entonces los moais tenían ojos y la idea de esto es que, y hay teorías, no se tiene certeza, pero se piensa que los ojos de los moais se colocaban solo en ocasiones especiales, mas no que estaban todo el tiempo puestos en los moais. Esto es un misterio y probablemente será un misterio para siempre. Hay algún otro dato importante, como por ejemplo, ¿dónde habitaron los primeros Rapa Nui? Además, hay una serie de misterios que vamos a ir develando, nombrando, y para cuando tú vayas a la isla de Pascua, deberías conocer y mirar, como por ejemplo, las tablillas Rongo Rongo. Estas tablillas son unas tablas de madera en la cual se encuentran inscripciones que no han podido ser descifradas incluso el día de hoy. Son efectivamente un enigma sin resolver. Claro que sí, además hay múltiples teorías con respecto a estas tablillas. Según la tradición oral, se dice que el primer rey, el primer navegante que llegó a la isla, que sería Hotu Motua, trajo con él algunas tablillas en las cuales había inscripciones y podríamos decir la guía de cómo debía subsistir o de cómo debían vivir los antiguos Rapa Nui. Sin embargo, no se ha podido encontrar aparentemente ninguna evidencia de estas tablillas. A la vez, no se ha podido descifrar el enigma que tienen las tablillas Rongo Rongo, porque en algún momento se perdió la tradición oral y no se tiene certeza de qué es lo que dicen o qué es lo que se quieren expresar en estas tablillas. La verdad es que múltiples autores, múltiples científicos, arqueólogos y demás han dedicado su vida a tratar de encontrar el significado, mas no se ha conseguido. Hablemos un poquito de las generalidades de la isla de Pascua. Pues bien, la ciudad o el asentamiento principal se llama Hangaroa. Hangaroa es donde está la caleta principal y es donde aproximadamente vive la mayor cantidad de gente, donde vas a encontrar los bares, el movimiento, los hospedajes y mucha de la vida acuática diaria para expediciones y demás. De hecho, normalmente todos se hospedan en Hangaroa. Esto no significa que otros lugares de la isla no estén habitados. Sin embargo, son habitados por locales quienes deciden por su cuenta estar un poquito más aislados del grupo de gente. En Hangaroa, ¿qué vas a encontrar? Efectivamente, todo lo que necesitas. A ver, el otro día, en una breve conversación con un amigo extranjero, me dice, bueno, pero la isla de Pascua, Rapa Nui, está tan lejos y allá los indígenas usan taparrabos todavía. No. La postal de National Geographic no existe, quítense esa idea de la cabeza. Hoy por hoy es una ciudad hecha y derecha. Los Rapa Nui son gente culta, son gente que habla múltiples idiomas y que han tenido una mezcla racial extraordinaria, haciéndolos grandes anfitriones, gente muy agradable y gente que está dispuesta a recibir al turista y además a compartir mucha de su cultura. Pero no se equivoquen, esto no significa que sean tontos, esto no significa que van a permitir algún abuso, por así decirlo. Tienen clarísimo cómo funciona el resto del mundo y muchos de ellos han viajado varias veces hacia el continente y hacia otros lugares. Por lo tanto, la influencia de los viajeros más la cultura de los propios Rapa Nui les permite estar actualizados
y perfectamente al día en cuanto al mundo actual. ¿Han escuchado ustedes la expresión que la isla de Pascua es el ombligo del mundo? Pues vale la pena entenderla un poquito porque efectivamente vale mucho entender esta situación. Porque si ustedes se ponen a ver, efectivamente se encuentra en el medio del Pacífico y es por eso que lleva el famoso sobrenombre del ombligo del mundo. Pero además hay algo muy interesante. Encontramos diversas estructuras por toda la isla. Habitualmente, cuando el viajero llega, se suele pensar que los moais están localizados en un solo lugar. Los moais, que se encuentran sobre un ajú, están desparramados por absolutamente toda la isla. Y esto es muy interesante porque efectivamente en algún momento la isla estuvo poblada por múltiples tribus, descendientes de la misma por supuesto, y cada uno iba formando sus moais en base a los que eran, podríamos decir entre comillas, los caciques de la tribu, que a la vez pertenecían a la civilización Rapa Nui. Bien, por supuesto que quiero dejar mucho para ustedes para cuando lo visiten, pero vamos a darles algunas recomendaciones. Por supuesto, llegar a la isla siempre va a ser más cómodo desde Chile continental. Para llegar a la isla hay que tomar un avión desde Santiago hasta Rapa Nui. Cosas importantes: el clima es tropical, suele haber precipitaciones, por supuesto que los meses más cálidos son enero, febrero y marzo. El resto del año suele haber vientos, precipitaciones y puede descender un poquito la temperatura, pero la verdad es que igual va a ser un lugar sumamente extraordinario por visitar. Varios puntos importantes por conocer. Para ello, tienes que pagar la entrada y acompañarte por un guía local. Al momento de realizar nuestras expediciones en el año 2024, estas eran las normas. En mi viaje anterior, pagabas la entrada al parque y podías recorrerlo por tu cuenta. Sin embargo, por el mal comportamiento de múltiples turistas que entraban, tocaban los moais, incluso dañaron algunos de los moais, subían a los ajúes. Entonces, hoy por hoy está absolutamente prohibido pasar los caminos, traspasar las barreras, cosa que me parece absolutamente adecuado porque es un patrimonio que debemos cuidar. Isla de Pascua, si no la cuidamos, efectivamente se va a ir deteriorando. Hoy por hoy, cosas importantes. Llegar a la isla no tienes que pagar nada, pero para conocer los diferentes lugares sí tienes que contratar un guía local y pagar la cuota que corresponda. Para esto te recomiendo utilizar agencias de viajes o guías locales certificados que te van a ayudar a poder estar mucho mejor. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, los mejores lugares para conocer? Hay muchos, pero desde mi punto de vista vamos a nombrar por lo menos 5 de ellos. Hablemos de Orongo. Orongo, que fue el mayor centro ceremonial donde se determinaban las épocas del año, además en el momento en el que se decidía cuando los niños pasaban hacia la adultez, y además donde se hacían algunas de las mayores proezas durante la famosa festividad o la competencia del hombre pájaro. Esto en sí ya es una locura. Sin embargo, además, a través de Orongo o en el borde de Orongo vas a poder ver 2 de las estructuras más importantes. Y vale la pena que lo recuerdes porque más adelante vamos a hablar de eso y de la relación que tuvo mi viaje en esta ocasión hacia la isla de Pascua. Ahí se encuentran 2 islotes. A la orilla de Orongo, si miras hacia el mar, vas a poder ver 2 islotes. Uno que se llama el Motu Cao Cao y el otro que se llama el Motu Iti. Son 2 islotes que uno es el más pequeño y el otro más grande, donde existe una cantidad de vida submarina impresionante y unos paisajes muy hermosos. Claro que sí, muchas de las personas que van a Isla de Pascua, que van a Rapa Nui, acostumbrémonos a decirle Rapa Nui,
quieren playa, quieren sol. Por lo tanto, la playa, desde mi punto de vista y el de varios escritores, se considera que es la playa de Anaquena. Es una de las playas más bonitas, con arena blanca, palmeras. Es un lugar realmente que vale la pena conocer. No puedes ir a Rapa Nui y no conocer Anaquena. En esta playa vas a poder caminar y además vas a poder observar un ajú que ahí se encuentra. Hoy por hoy hay varios lugares donde te venden algunos alimentos, cócteles o incluso una zona donde se puede hacer picnics o incluso algún asadito a la orilla de la playa, en lugares, por supuesto, que sean delimitados e indicados para ello. No crean que pueden hacerlo en cualquier parte. Anaquena, un lugar que vale la pena conocer. De hecho, la recomendación sería llevar un snorkel y buen traje de baño y, por supuesto, toallita para tenderse en esta playa exquisita de arenas blancas, donde además se pueden hacer algunas caminatas muy entretenidas. Cuenta la leyenda que hace 1300 años, 2 canoas cargadas de animales, plantas y tripuladas por un grupo de polinésicos, ellos llegaron y desembarcaron en la bahía de Anaquena. Por supuesto, esto sería el inicio de la colonización de la Rapa Nui y que generaría el punto más aislado del triángulo polinésico. Totalmente recomendable. En Anaquena se encuentra el Ajú Nau Nau. El mismo ya está restaurado, tiene toda su majestuosidad y es sin duda una de las postales más lindas y una de las fotos más tomadas en Rapa Nui. Anaquena realmente sorprende y vale la pena por conocer. Por supuesto que otro punto importante efectivamente es caminar por las calles de Angaroa, dejarse sorprender por algunos de los locales y por supuesto su gastronomía. En Rapa Nui hay una fuerte cultura ligada hacia el océano y yo me atrevería a decir, el lugar donde he probado los atunes más deliciosos de mi vida. De hecho, mucha de la gastronomía está asociada al atún y efectivamente son cortes maravillosos y muy muy frescos, directamente del Océano Pacífico a su boca. Por lo tanto, dejarse sorprender por la gastronomía y vale la pena disfrutar de algunos platillos maravillosos. Otro de los lugares maravillosos por conocer en Rapa Nui, yo diría que es el ajú Tongariki. Tongariki es el ajú más grande de todos y este ajú sorprende. Cada vez que he ido realmente es muy majestuoso y vale la pena. Sin embargo, ¿cuál es mi recomendación? Decidan qué día lo van a visitar, levántense muy temprano, ojalá 6 o 5 de la mañana. Diríjanse hacia el ajú con mucho cuidado, por supuesto, porque puede haber animales en la ruta. Ir al ajú Tongariki y ver el amanecer. Es impresionante. De hecho, muchas personas suelen hacer los famosos time-lapse con el nacimiento del sol. Sin embargo, si les toca una noche de luna, van a poder darse cuenta de por qué Rapa Nui es conocida como el ombligo del mundo. Tuve la suerte de que nos tocara con amigos este momento. Por un lado la luna, por otro lado el sol, que se conjugaban en este lugar maravilloso, en este verdadero ombligo del mundo, brindándonos una impresión maravillosa. La luna llena por un lado y el sol naciente por otro lado, como que se disputaban la luz. Era algo maravilloso. Finalmente el astro rey ganó y nos bañó con sus luces. Así también el ajú Tongariki, que es realmente bello. Poder ver cómo se va iluminando, los cambios que tienen los moais, los cambios de colores del ambiente, es algo que vaya que impresiona. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ajú Tongariki es uno de los lugares que hay que visitar sí o sí. Por supuesto, hay otros lugares maravillosos. Binapu, el mirador de la isla, el Rano Kau. Claro que hay que ir a la mina, hay que ver cómo hacían los moais, pero
cosas importantes. Para mí los imperdibles, podríamos decir Orongo, Anaquena, Tongariki y además hay unas cuevas maravillosas que son absolutamente recomendables. Una conocida como la Ventana al Mar o la Cueva del Amor y la otra que se encuentra muy cercana y que nos va a llevar por túneles producidos por lava volcánica. Lo que sí son caminatas largas, por lo tanto calzado adecuado y todas las personas muy amablemente les van a enseñar o les van a indicar cómo llegar para allá. Playas más importantes también es la playa de Ovaje, que se encuentra un poquito más oculta, podríamos decir, pero vale la pena conocer porque efectivamente es un lugar que, si bien no por su amplitud, pero sí por su belleza, te permite mantener un momento de descanso, un momento de relax, bañarte en el mar y si eres más intrépido puedes hacer la caminata desde Ovaje hacia Anaquena, que te va a encantar. Para los más intrépidos, por supuesto que hay caminatas más exigentes, entre ellas subir al cráter, ¿no es cierto? Subir al Terebaca, que es la cima más alta de Rapa Nui. Yo no lo he hecho en particular, pero lo recomiendo a pesar de que muchas personas dicen que es un poquillo exigente y depende de las condiciones, cómo esté la isla. Podríamos decir que vale la pena ir si eres uno de aquellos caminantes más intrépidos. En particular, en mi caso, en virtud del tiempo no he podido ir, pero vale la pena. Finalmente, de todos los lugares maravillosos que tiene la isla, todos tienen pequeños detalles, todos tienen mucha cultura ancestral, todos hablan mucho de su pueblo, del pueblo Rapa Nui, y siempre vas a encontrar algún guía que te enseñe un poquito más. Hoy no he querido darles una guía completa, sino más bien sembrarles una inquietud. Conocer la isla de Pascua, desde mi punto de vista, es uno de esos lugares imperdibles y siempre lo fue. De hecho, lo conversábamos en uno de los primeros capítulos del podcast. Conocer la isla de Pascua es uno de los lugares que siempre estuvo dentro de mi top 10. ¿Y es un lugar al que volvería? Sí. Sin embargo, también le debo mucho a Isla de Pascua. Rapa Nui fue la que me abrió las puertas al mundo del buceo. Por allá hace 7 años, cuando realicé mi primer viaje, tuve la oportunidad de realizar algunas inmersiones de buceo en Rapa Nui. Rapa Nui es uno de los lugares que tiene el top 10, o mejor dicho, podríamos decir que está dentro del top 10 de los mejores lugares del mundo para bucear por su visibilidad. El hecho de estar en el medio del Océano Pacífico, de no tener fuertes corrientes que traen nutrientes o contaminantes, la visibilidad es impresionante. Yo diría que submarino podríamos ver más allá de 50 metros y días con mejores visibilidad, incluso mucho más. En nuestro caso, se realizó una expedición de buceo junto a los amigos de Las Tacas Dive Resort, que voy a dejarles el dato también, que a la vez es mi centro de buceo. Y ellos contactaron al centro de buceo Orca. Junto a ellos pudimos conocer algunos de los mejores puntos de buceo dentro de Rapa Nui. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué lo hace tan bello? Y la verdad es que es una conjunción de factores. ¿Por qué? Porque la visibilidad, por un lado, es maravillosa. Por otro lado, el azul profundo del Océano Pacífico y la distancia de bucear en un lugar a 3.700 kilómetros de la costa más cercana, realmente brinda un matiz maravilloso. Pero no solo eso. Hay que pensar que la isla, como tiene sus orígenes volcánicos, los paisajes submarinos son verdaderamente impresionantes. Son maravillosos. Además, el agua de la isla suele estar aproximadamente a 25 grados de temperatura, un poquito más, un poquito menos, pero con promedio de 25 grados. Si juntamos todos estos factores, sus estructuras volcánicas, la visibilidad maravillosa, la temperatura del agua, ¿qué es lo único que nos falta? La vida.
Y los animales de la isla de Pascua, coloridos, quizás no tan temerosos, se brindan en grandes y coloridos cardúmenes que nos envuelven durante el paso por cavernas, por ventanas, por lugares que realizó la naturaleza durante la explosión que formó la isla de Pascua. Todo esto hace que sea un lugar maravilloso, además de que los puntos de buceo están relativamente cerca de Hangaroa. Por lo tanto, es un lugar maravilloso. ¿Cuál es la recomendación? Tratar de mirar, por supuesto, el clima con algo de anticipación, contactar a los amigos de Orca con cierta anticipación y evaluar conjuntamente, porque claro, no siempre las condiciones son buenas para el buceo, como les decía anteriormente. Eventualmente se inician tormentas, lluvias, vientos, fuertes vientos que azotan la isla, por lo tanto esas no son condiciones para bucear. Ahora bien, hay un punto de buceo que debo decir que es la segunda vez que conozco, que lo visito y me encanta. Si bien para muchos locales no es un lugar tan extraordinario para bucear, para muchos que han ido varias veces tampoco lo recomiendan, pero desde mi punto de vista y en particular si eres un visitante que te gusta la cultura, que adoras los moais como yo, que te parecen estructuras maravillosas, yo sí recomendaría tratar de hacer el buceo en el moai sumergido. ¿Por qué? Vale la pena recalcar que el moai sumergido no es un moai real, digamos, entre comillas. No es un moai que fue esculpido por los antiguos Rapa Nui. Es un moai que es actual, o sea, relativamente contemporáneo. Si no me equivoco, debe tener entre 8, 10 o quizás un poquito más años bajo el agua. Y fue colocado durante la producción de una novela que se realizó en la isla de Pascua. Por lo tanto, quizás no tenga el mismo valor enigmático, el mismo valor energético y claro, quizás no tenga el mana de un jefe cacique que reposa bajo el agua, pero si eres un amante de los moais como yo, sin duda te va a encantar. Creo que es un sitio que vale la pena visitar porque efectivamente sumergirse, pasar los 18 metros de profundidad y de repente entre los alfombras de corales de colores que se encuentran en la isla, ver el moai sumergido, wow, vaya que impresiona. Esta es la segunda vez que lo veo y la verdad es que volvería una tercera, una cuarta y me quedaría admirando todo ese hermoso paisaje submarino. Bucear en la isla de Pascua es un lugar que se recomienda. Es, creo, una de las mejores actividades que se pueden realizar, además de, por supuesto, la parte cultural. Pero si me preguntas entre hacer trekking o, no lo sé, recorrer a caballo o bicicleta o moto o lo que fuera, yo preferiría bucear en la isla de Pascua. Creo que vale totalmente la pena y efectivamente el maravilloso servicio de los amigos de Orca en conjunción con los amigos de las Tacas Dive Resort hizo de esta una expedición maravillosa. Me gustaría que me dejen sus preguntas, escríbanos sus inquietudes, qué les gustaría que desarrollemos un poquito más con respecto a la isla Rapa Nui. Y por supuesto, si quieres que hablemos de buceo, prepárate, porque se vienen algunas entrevistas entretenidas, se vienen algunas imágenes maravillosas y recuerden que pueden observar mi Instagram que se llama elfrancepusup, donde podrán encontrar muchas de las fotos de las inmersiones realizadas en Rapa Nui. La verdad es que vale totalmente la pena mirarlas, observarlas y déjenme todas sus dudas. Se vienen los próximos capítulos con respecto a Rapa Nui, Isla de Pascua, versión buceo. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy.
Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.